El 11 de septiembre es un día que no se olvida fácilmente, ya sea por el impacto de las imágenes, por la angustia de que se repita o por el duelo de los que perdieron a sus seres queridos. Fue un día que cambió el mundo, pero también la vida de muchas personas que aún sufren las consecuencias. ¿Cómo cuestionar a una persona de cómo decide manejar su dolor? ¿Cómo podemos apoyar a un amigo que sabemos que está sufriendo, pero que no pide ayuda? Y lo más importante, ¿cómo podemos reconocer que nosotros también necesitamos ayuda? Estas son algunas preguntas que te ayudan a sumergirte en esta historia. Bienvenidos a Peli Express, donde podrás disfrutar de esta y otras películas increíbles. Trae unas golosinas contigo y acompáñanos a un mundo de lleno de incertidumbre y emociones a flor de piel. Iniciamos la historia conociendo al odontólogo Alan Johnson, quien se encuentra con una sorpresa inesperada en su consultorio cuando Donna Remar, una mujer muy atractiva, muestra un comportamiento sugestivo durante la consulta. Aunque Alan se siente desconcertado, continúa con profesionalismo y le pide que se retire al finalizar la cita. Mientras conduce a casa, nota a un hombre en monopatín entre los autos y al reconocerlo, baja la ventana y llama a su amigo compañero de cuarto de la universidad, Charlie Fineman. Sin embargo, Charlie parece no escuchar y no responde. Al llegar a casa, Alan comparte con su esposa la extraña experiencia y le cuenta que Charlie se veía desorientado. Menciona que después de la tragedia no ha podido comunicarse con él. Al día siguiente, durante una consulta de seguimiento con Donna, ella intensifica su comportamiento atrevido, sugiriendo prácticas sexuales relacionadas con su nueva dentadura. Alan, desconcertado, rechaza la propuesta y le pide amablemente que busque otro odontólogo. Al salir del consultorio, Alan instruye a su asistente para que nunca vuelva a darle una cita a esa paciente. Esa noche, Alan y su esposa se entretienen armando un rompecabezas. A pesar de que no es su actividad favorita, en ese momento su hija le pide que la lleve a casa de una amiga, a lo que su madre se opone. A pesar de la negativa, Alan accede para salir de la situación y al dejar a su hija se encuentra nuevamente con Charlie. A pesar de la desorientación de Charlie, Alan insiste en su amistad recordándole su pasado juntos y le propone tomar un café. Charlie, aunque un poco prevenido, acepta y toman el café. Charlan un rato y Charlie parece un poco más confiado, pero de las anécdotas y pláticas que le hace Alan poco recuerda. Salen de ahí y lo invita a su apartamento. Al llegar, le pide que se quite los zapatos en la entrada y observa un poco el apartamento. Este está lleno de vinilos de todo tipo de música y la cocina está en remodelación. Se sientan en la sala, platican un rato más y Alan vuelve a casa. A la mañana siguiente, él va a buscar a Charlie, pero la casera no le da información de él. Le dice que se aleje y que no lo moleste. Él dice que lo conoce, que son amigos, que estuvo la noche anterior en su departamento y que está remodelando la cocina. Ella dice que eso no es información relevante, ya que cambia la cocina cada 2 meses. Charlie llega de repente y saluda a Alan, preguntándole qué está haciendo y qué tiene planeado. Sin embargo, su encuentro se ve interrumpido por una pareja que busca hablar con Charlie. Este se niega y, en un acto impulsivo, escapa, instando a Alan a subirse a su monopatín y huir. A pesar de la confusión de Alan, decide seguir a Charlie. Se refugian en un bar para escuchar música y en ese ambiente relajado, Alan confía a Charlie lo ocurrido con su paciente Donna. La respuesta de Charlie no es la esperada. Inicialmente se burla de la situación, pero luego, en una conversación más seria, Alan sugiere a Charlie que explore nuevas relaciones y salga en citas. Esta sugerencia desencadena una reacción negativa en Charlie, quien se enfurece de repente y arroja su bebida a la cara de Alan. En medio del caos, Charlie reclama a Alan por hablar con alguien, indicando que no necesita ayuda y que Alan debió sospechar que era uno de esos, instando a decirles que lo dejen en paz. Alan se retira desconcertado. Es en este momento que se revela la tragedia que atormenta a Charlie. Perdió a su esposa e hijas en uno de los aviones secuestrados el 11 de septiembre. La pérdida de sus seres queridos ha dejado una profunda cicatriz emocional en Charlie, explicando sus reacciones impredecibles y su resistencia a la ayuda. Al día siguiente, los colegas de Alan lo reciben con una noticia impactante. Donna ha presentado una denuncia por acoso en su contra. Le instan a resolver la situación rápidamente y le advierten que no contarán con su apoyo. En ese momento aparece Charlie buscándolo.
La asistente, confundida, pregunta si tiene una cita programada, a lo que Charlie responde que son amigos y que van a salir a comer. La asistente, aún perpleja, informa a Alan sobre la visita de Charlie y le revela que Donna llamó para concretar una cita, a lo que Alan le indica que le dé una cita. Alan y Charlie comienzan a pasar más tiempo juntos, consolidando su amistad. En noches tardías, Charlie golpea la puerta de Alan, deseando salir. Alan, consciente de la hora, le dice que ya es tarde, pero Charlie, en tono juguetón, pregunta a la esposa de Alan si lo deja salir. Alan, entre risas, le recuerda que es un adulto y que puede decidir cuándo salir. Charlie, con humor, le dice, ¿entonces vas a salir? Alan, divertido, mira a su esposa como si buscara su aprobación. Salen juntos y se dirigen a su apartamento para jugar videojuegos, consolidando esta rutina por varias semanas. El día de la cita con Donna, Charlie lo espera y al verla le pregunta a Alan si esta mujer hermosa es lo que lo está acosando. Alan asiente y Charlie, burlándose de su amigo, comenta sobre la belleza de Donna y cómo podría acosarlo todo lo que quisiera. En privado, Donna se disculpa con Alan, reconociendo que su comportamiento no es normal y prometiendo que no se repetirá. En una de las muchas noches que Alan pasa con Charlie, deciden ir al cine a altas horas de la noche. Aunque Alan originalmente planea regresar a casa, Charlie lo persuade para que se quede, resultando en una de las noches más divertidas que Alan haya experimentado. Al salir del cine, Alan nota varias llamadas perdidas de su esposa y decide devolverle la llamada. Ella, visiblemente preocupada, le informa que su padre ha fallecido y su familia lo espera en un momento de desconsuelo. Charlie, al notar la situación, le pregunta a Alan si todo está bien. Alan, aún procesando la noticia, comparte la trágica noticia con Charlie. Este, de manera un tanto desconcertante, sugiere ir a desayunar. La confusión de Alan se mezcla con un toque de enojo y decide retirarse. En los días subsiguientes, durante el velorio de su padre, Alan recibe la visita del contador de Charlie, quien le advierte sobre la falsedad de cualquier historia que le haya contado a Charlie para recibir $1 millón. Alan se niega a aceptar el dinero, aclarando que solo es un amigo de la universidad y no quiere aprovecharse de Charlie. Días después, Charlie aparece en la casa de Alan para invitarlo a desayunar. Alan, en un gesto de generosidad, le sugiere que se una a su familia para desayunar juntos. Aunque Charlie se siente incómodo, acepta la invitación y los vemos compartiendo un desayuno, aunque Charlie come en un rincón aparte de la cocina. La amistad entre Alan y Charlie se fortalece, y Alan decide hablar con su esposa sobre ayudar a Charlie a superar sus problemas. Su esposa le recuerda la importancia de que Charlie busque ayuda por sí mismo, que no se puede ayudar a alguien que no lo solicita. Sugiere que Alan consulte con profesionales y que hable con Charlie antes de tomar cualquier medida. Alan decide seguir el consejo de su esposa y se acerca a una psicóloga para obtener orientación. La psicóloga le explica que puede ayudar a Charlie, pero este debe querer aceptar la ayuda. A pesar de las buenas intenciones de Alan, organiza una reunión informal con un psiquiatra en la tienda de discos, pero las cosas salen mal. Charlie se altera y culpa a Alan, expresando su descontento y reclamándole que pensó que era diferente. Después de unos días, Charlie busca a Alan y le confiesa que sabe que necesita ayuda, pero que enfrentar la situación le resulta difícil. Decide visitar a una doctora que Charlie conoce, aunque al principio no se siente cómodo al considerarla demasiado joven para entender la situación. A pesar de sus reservas, Charlie asiste a una cita con la doctora, intentando abrirse sobre sus problemas, pero se muestra reacio a compartir. En el transcurso de las sesiones, Charlie finalmente encuentra un espacio para abrirse, pero no con la doctora, sino con su amigo Alan. Después de esta reveladora conversación, Charlie sufre un episodio psicótico. Busca un arma en su casa y confronta a los oficiales, resultando arrestado y llevado a juicio debido a su trastorno de estrés postraumático diagnosticado. En el juicio, se debate si debería ser enviado a una clínica o dejado en libertad. Se entrevista a la psicóloga, al contador y los suegros de Charlie, la pareja que previamente quería hablar con él. La situación es difícil para Charlie y su única forma de escape es la música. El juez, comprendiendo la complejidad del caso, pospone la decisión hasta el próximo lunes. En el juicio, Donna aparece interesada en Charlie y junto a la psicóloga critican la injusticia del sistema y de que no entienden que es solo un hombre con el corazón roto. Charlie, inspirado por las palabras de Donna, se enfrenta a sus suegros, expresa su dolor y les dice que, al igual que ellos, extraña a su familia constantemente, no necesitando fotografías para recordarlos. Les revela que cada persona en la calle le recuerda a su difunta esposa y que se alejó para preservar su cordura. Al entender la angustia de Charlie, sus suegros aceptan y le permiten seguir con su vida.
Charlie se muda a otro apartamento y continúa con terapia. Aunque Charlie sigue deseando la compañía constante de Alan, este debe regresar a su hogar con su familia. En un giro inesperado, Donna aparece con pizza para compartir con Charlie. A pesar de la incomodidad inicial, Charlie acepta su oferta. Después de un rato, Alan sale y llama a su esposa para expresarle su amor y arrepentimiento por distanciarse. Su esposa, con lágrimas en los ojos, le insta a volver rápidamente a casa. En la portería entregan a Alan el monopatín de Charlie. Aunque al principio lo discute porque no le pertenece, decide salir a la calle con él, sintiéndose libre y plena. Y bien, ¿te quedaron golosinas? Si la respuesta es sí, te invitamos a ver más videos como este en nuestro canal. Suscríbete y da like. Si la respuesta es no, igual suscríbete.